Hola, mi nombre es Erika Rodríguez, estudiante de la tecnología en regencia en farmacia, y el día de hoy les voy a hablar sobre la fase de fundamentación de la materia de farmacotécnica. Durante el desarrollo de la actividad se abordaron varios temas, de los cuales cabe resaltar la diferencia y semejanza de lo que es un preparado oficial y un preparado magistral. En esto podemos decir que la principal diferencia de estos dos es que el preparado magistral es para un paciente en específico, mientras que la preparación oficial es un fármaco que se produce en grandes cantidades y no está individualizado. Adicional, también vimos diferentes componentes y principios que se deben de tener en cuenta en el servicio farmacéutico. Cabe resaltar la resolución 1403, en la cual nos dice que debemos de tener en cuenta a la hora de elaborar un preparado magistral, los cuales deben de ser elaborados ya sea por un químico farmacéutico o por el regente en farmacia. Una de las interpretaciones es tener en cuenta la orden médica, el cálculo de cantidades, tener las áreas desinfectadas. Además, miramos qué es una solución, un solvente, un jarabe, las recomendaciones que se le deben de dar a un usuario cuando se dispensa un jarabe, un polvo para suspensión o una suspensión líquida, algunas grajeas, las cuales son actividades de un regente en farmacia, que se deben de tener en cuenta las instrucciones de uso del medicamento, cómo se deben de almacenar estos medicamentos. Siempre antes de consumir un medicamento debemos de verificar la fecha de caducidad y los efectos secundarios se le deben de decir al usuario. Por ejemplo, cuando enviamos antihistamínicos, son los que suelen dar efectos de somnolencia. Entonces siempre se le debe dar esa recomendación al usuario. Dentro de las operaciones farmacéuticas que debemos de tener en cuenta a la hora de realizar una fórmula magistral tópica no estéril, tenemos las siguientes: el pesaje, que es lo que nos va a permitir determinar la exactitud de la cantidad necesaria de los ingredientes y de los principios activos que se vamos a utilizar. La mezcla, que es la fase donde vamos a combinar los ingredientes para ir obteniendo una fórmula homogénea. La disolución, que es cuando hay ingredientes que no se mezclan bien, y en esta es indispensable asegurar su correcta disolución para obtener una preparación uniforme. El calentamiento, la filtración para poder sacar de eso, digamos, si nos quedaron algunas partículas o impurezas, poderlas sacar para que el producto final sea lo más limpio posible. El envase y el etiquetado, lo cual es muy importante que sea un envase limpio, desinfectado, y se debe etiquetar de forma precisa, incluyendo como el nombre del paciente al que se le va a dar, la fecha de la preparación y las instrucciones de uso, cómo se la debe aplicar. Adicional, vimos unos procedimientos básicos del servicio farmacéutico, que son las concentraciones de peso a peso, peso volumen, volumen a peso y volumen a volumen. A continuación explicaré cuál es el procedimiento para realizar el siguiente ejercicio. ¿Cuál es la concentración de una solución de azúcar preparada al mezclar 5 gramos de azúcar más 250 gramos de agua? Entonces tenemos que los 5 gramos de azúcar es el soluto y los 250 ml de agua serían el solvente. Para esto vamos a utilizar la fórmula de porcentaje peso-volumen. Entonces tenemos lo siguiente: los 5 gramos de azúcar sobre los 255 ml de agua. ¿Por qué 255 ml de agua? Porque a los 250 le sumamos los 5 gramos de azúcar. Todo esto
lo dividimos y luego lo multiplicamos por 100, lo cual nos da un resultado del 1.9%.